Muy buenas noches, familia. Qué placer, qué privilegio nuevamente estar frente a su pantalla y poder traer un mensaje nuevamente de parte de Dios por medio de su palabra. Gracias por permitirnos llegar a su casa, llegar a su hogar, a su familia y poder entonces ser un instrumento para poder traer este mensaje que siempre va a ser, nunca el mensaje de Dios va a caducar, siempre va a ser un mensaje que es preciso, que está a tiempo. Y eso es nuestra expectativa siempre. Muchísimas gracias por ser parte de nuestra familia de Vida Abundante. Y es que usted puede creer que ya han pasado 5 meses prácticamente desde que inició toda esta pandemia, 5 meses de tener los templos cerrados y 5 meses de no tener la experiencia de vernos presencialmente. Físicamente tenemos casi 5 meses de algunos de ni siquiera vernos una sola vez. 5 meses han pasado ya desde que inició todo esto. Y es que es probable que usted, cuando inició toda esta pandemia, puede ser que usted estaba empezando a tener esa primera experiencia o ese primer acercamiento a Dios, a tener una relación con Él, una relación más íntima con Jesús. Usted puede ser de ese grupo o también puede ser de esas personas que no necesariamente estaba teniendo su primera experiencia de conocer a Cristo, sino que tal vez usted tenía ya años o tiene años o meses, o tal vez usted pueda ser del grupo de las personas que más bien mediante esta pandemia usted ha tenido más bien ese acercamiento a Dios, a Cristo. Independientemente de cuál sea su caso, siempre la palabra de Dios va a llegar en un momento oportuno a todos nosotros. Independientemente, como le digo, de cuál sea su caso, siempre es necesario estar revisando nuestra relación con Cristo, haciendo la revisión, el examen, la radiografía a nivel espiritual para revisar cómo estamos en nuestra relación con Cristo. Y por eso es que quiero hacerle una pregunta muy puntual y muy sincera. Debería de ser su respuesta. Porque entonces en un tiempo como esto, después de ya, como le decía ahora, haber pasado 5 meses, ¿cómo puede usted catalogar su relación con Dios y su pasión por la palabra de Dios? Podría usted, permítame darle algunas opciones, podría usted decir que esa relación con Dios y esa pasión por su palabra es caliente, es tibia o es fría. O permítame darle otra opción, otra perspectiva, del 1 al 5, donde el 1 es el número más bajo y el 5 entonces su relación podría ser muy alta o muy íntima, muy vivencial. ¿Cuál sería? ¿Cuál número le daría a usted? ¿1, 2, 3, 4 o 5? Siempre es necesario estar revisando. Como servidores de Dios, nosotros acá en Vida Abundante Grecia, como parte del reino de Dios, como parte del pueblo de Dios, hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance. Todo lo que hemos hecho en todos estos meses es dentro de nuestras posibilidades lo que está a nuestro alcance para seguir dando oportunidad y proveyendo la herramienta de la palabra de Dios para que usted, en esta relación que le estoy diciendo, siempre mantenga una relación íntima, una relación fortalecida con Dios. Y es que por supuesto que aparte de que usted tenga una mejor relación, que hoy también usted pueda tener una respuesta como decir que usted hoy tiene una certeza, una convicción de haber tomado la mejor decisión, como siempre lo he dicho. Creo yo, y esta es mi convicción, que la mejor decisión que usted y yo podemos tomar mientras estemos en esta vida es recibir la gracia de Dios mediante la persona de Jesucristo y que su Espíritu Santo siempre siga generando ese nuevo nacimiento
que la Biblia, la palabra de Dios, ha prometido que usted y yo podemos tener cuando llegamos a Jesús, cuando llegamos al conocimiento, a la apertura de nuestro corazón hacia Él, un nuevo nacimiento. Quiero repasar algo que conversábamos hace 15 días, hace 2 semanas. Hace 2 semanas yo le planteaba lo siguiente. Dios está dispuesto a generar en nosotros conocimiento hacia Él. Este conocimiento siempre va a requerir de un ingrediente esencial, así lo determino yo, como es la sabiduría. Hace 15 días hablábamos de eso, que esa sabiduría, el principio es el temor a Dios. Bueno, esta sabiduría es la que nos permite poder poner en práctica el conocimiento que Dios ha traído a nosotros. Entonces, hoy lo que vamos a descubrir a la luz de la palabra de Dios nuevamente es de dónde entonces proviene el conocimiento. ¿Cuál es la fuente que genera el conocimiento entonces en nosotros hacia Dios? Este conocimiento, hay que dejar algunas cosas claras, porque este conocimiento no se genera de libros convencionales, que muchas veces los autores han tenido muy buenas intenciones, y no está mal. Las buenas intenciones a veces de literatura cristiana nos ayudan también en nuestro crecimiento, en nuestro conocimiento. Pero tampoco se genera de personas que muchas veces son referentes importantes para nosotros. No se genera de clases, ni de cursos, ni seminarios bien estructurados donde la fuente didáctica son materiales con contenido humano. No, de ese no es el conocimiento que quiero hablarles hoy. Este conocimiento que quiero proponer hoy viene de la mejor fuente de todas, de la única fuente que genera ese conocimiento. ¿Y cuál es? La palabra de Dios, las escrituras, lo que hoy conocemos como también las escrituras. De eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Pero entonces permítame por favor orar y poner este tiempo también en las manos del Señor, que el Espíritu Santo sea el que nos guíe. Señor, otra vez, nuevamente venimos presentándonos con gratitud, Señor, delante de tu presencia. Muchísimas gracias, Señor, por darnos la oportunidad, el privilegio todavía de pertenecer a una comunidad de fe y de poder tener una herramienta hoy, como lo es la tecnología, en donde nos permita descubrir todas estas maravillas que están escritas en tu libro, Señor, en la palabra tuya. Espíritu Santo, hoy suplicamos que por favor tomes mi vida y tomes el corazón de todos nosotros para que seas tú el que nos hables. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cada vez que estamos expuestos a la palabra de Dios y permítame usar este ejemplo, es una gotita que va llenando el recipiente del conocimiento. Cada vez que usted y yo estamos expuestos, por ejemplo, en un momento como estos, donde nuevamente Dios nos permite estar expuestos a las Escrituras, esto se convierte en esa gotita que va llenando el recipiente. Desde el momento en que usted y yo fuimos expuestos a la palabra de Dios, la revelación de Él ha sido real en nuestra vida. Ya no nos cuentan la historia, sino que ya se convierte en vivencial. La palabra de Dios ya se ha hecho viva en nosotros. Y conforme usted profundice más en su palabra, más va a conocer al autor de ella. Si usted quiere conocer a Dios de manera íntima, pues conozca la palabra. Apasionese por la palabra. El Salmo 19, versos 7 y 8 nos dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Maravilloso esa porción del Salmo 19.
Y entonces le pregunto esto también. ¿Usted quiere tener una conversión completa de su alma? ¿Quiere sabiduría en su vida? ¿Quiere vivir alegre? ¿Quiere ser feliz en esta vida? ¿Quiere que sus ojos sean alumbrados para poder caminar seguro en la vida? Estoy completamente seguro que sus respuestas a todas estas preguntas son que sí quiere que sean reales en su vida. Pues entonces conozca las Escrituras, apasionese por ellas. El instrumento que Dios utiliza para hablarnos es su palabra. No hay otro instrumento que Dios utilice. Es este el que genera este conocimiento que necesitamos. La palabra de Dios, y es lo que vamos a estar desarrollando en todo el mensaje. La palabra de Dios se convierte en un manual de instrucciones. Me encanta también este ejemplo. ¿Qué pasa cuando usted compra un electrodoméstico? Cuando usted compra algo, usted siempre va a necesitar ir al manual de instrucciones. Ahora, también hay casos de casos, porque pareciera que en nuestra cultura muchas veces nosotros los ticos siempre vamos y armamos todas las cosas sin el manual. Pero bueno, muchos nos hemos llevado sorpresas. A mí me ha pasado muchísimas veces. El manual lo omito y trato de armar algún mueble o lo que sea. Y por lo general me sobran tornillos o me faltan tornillos. Hay siempre, por eso existe el manual de instrucciones en un electrodoméstico, en un mueble en donde se requiera de armar piezas. No son por invento, no es que quieren que sobre ese manual ahí dentro de la caja. El manual nos indica cómo debe de armarse ese mueble. El manual también nos puede decir, en el caso de los electrodomésticos, cuando hay una falla, cuando hay un error. Yo voy y busco en el manual de qué se trata el error que me está dando el electrodoméstico. De la misma manera, así lo veo. La palabra de Dios es un manual de instrucciones que Dios dejó en este mundo. ¿Para qué? Para que podamos dar pasos seguros, para que podamos guiarnos en nuestra vida de una forma segura, siempre entendiendo para dónde quiere Dios llevarnos. Y cuando hay errores que aparecen, cuando hay malas decisiones que tomamos, también se convierte en ese manual donde yo voy y busco de qué manera Dios quiere ayudarme a corregir algunas malas decisiones que tomo. Es un manual de instrucciones. Cuando alguien se le acerque y le diga que quiere decirle algo en el nombre de Dios, en el nombre del Señor, entonces vaya a la palabra y confirme si está ahí. Por eso le digo que este manual es el que me dice que todo está bien o que está mal. La revelación de Dios ya está completa, no hay nada que agregar, no hay nada que quitar. Por eso es que ahí no hay pérdida. En la palabra de Dios yo puedo confirmar qué es lo que Dios siempre quiere hablarnos. ¿Sabe algo? Satanás siempre ha querido descalificar la palabra de Dios. Ese ha sido siempre su plan. Es por eso que usted ha escuchado o podría escuchar a algunas personas que digan que hay cosas que no están muy claras en la palabra de Dios. No sé si ha tenido la experiencia. O podría decir, o algunas personas podrían tener algunos argumentos débiles, lo considero de esa forma, en donde dicen que la palabra de Dios fue escrita por hombres, entonces probablemente hayan errores. Pues permítame decirle con muchísimo respeto a las personas que piensan así que no es correcto, eso no es cierto. No hay nada que se haya escapado de la boca de Dios que esté escrito en este libro maravilloso. Y es que a 500 años ya de haber ocurrido un evento histórico que revolucionó la humanidad como lo fue la Reforma Protestante, es necesario seguir recordando con la misma pasión que Lutero empleó también a la hora de vivir y experimentar este libro, como lo es una de las 5 solas que Lutero propuso, en donde esa sola que quiero repasar hoy es la sola escritura. Esta expresión en latín significa, escuche esto muy bien, solo por medio de la escritura, es decir, sostiene el principio de que todo creyente en Cristo
debe guiarse solamente por la Biblia, como la suficiente palabra de Dios, inspirada y autoritativa. ¿Escuchó qué interesante eso? Y es que los 66 libros que conforman la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, han sido la revelación de parte de Dios, en donde ha usado diferentes líderes, por ejemplo Moisés, un profeta como Samuel, los salmos. Todo esto conforman el Antiguo Testamento, y después vemos donde los apóstoles, donde el mismo Cristo también inspiró a estos hombres para escribir lo que usted y yo hoy tenemos como el Nuevo Testamento. ¿Qué reveló el Antiguo y el Nuevo Testamento? Pues a Jesucristo. Desde, como le decía ahora, desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la palabra de Dios, toda la Escritura ha hablado de Cristo en todo momento. Ha revelado a Cristo en todo momento y confirma lo que Cristo hizo cuando estuvo acá en la tierra. Lo que el Espíritu Santo sigue haciendo hoy todavía con su iglesia. Insisto, si usted quiere conocer a profundidad a Jesús, amarlo, obedecerle, seguirlo, conozca su palabra, conózcala. Y es por eso que hoy quiero hablarle de 4 grandes verdades acerca de la palabra de Dios. Hoy quiero hablarle de estas 4, así que por favor, esté atento, esté atenta, tome nota, tenga su Biblia ahí a mano, por favor. Porque hay 4 verdades que yo quiero conseguir hoy con ayuda de Dios, que nos inspiremos, que nos apasionemos y que vivamos la palabra, que vivamos la Escritura como prácticamente una forma cotidiana de nuestra vida cristiana. La primera verdad que quiero hablarle es que la palabra de Dios es viva y poderosa. Vean qué interesante estos 2 elementos, es viva y poderosa. Y por eso voy a irme a Hebreos 4:12. Dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Y por supuesto que esto es una gran verdad. La palabra de Dios es viva, familia. ¿Por qué? Porque el Dios que escribió este maravilloso libro está vivo. No ha muerto, no es un autor más que pasó a la lista de la historia de autores que han escrito muchísimos libros. No, el Dios nuestro, el Dios que inspiró a hombres para escribir lo que hoy usted y yo tenemos a nuestro alcance, en nuestras manos, como le conocemos, como es la Escritura, la palabra de Dios, es un Dios que está vivo, es un Dios que vive, es poderoso. Porque tiene la palabra de Dios es poderosa porque tiene el suficiente poder para trasladar a una persona del reino de las tinieblas al reino de la luz. Vean qué poder más increíble, sacar a una persona de ese mundo en donde todo está oscuro y llevarlo al reino de la luz, al reino de Cristo. Es poderosa. Según el autor de Hebreos, la palabra penetra como un bisturí, oiga esto qué interesante, como el bisturí de un cirujano en lo más profundo de la persona para discernir sus pensamientos e intenciones más íntimas. Vean qué poder tiene la palabra y vean qué gran desafío para usted y para mí. Como la palabra de Dios también puede penetrar como una espada de 2 filos. También revela toda nuestra maldad más arraigada. Y también como el valor y el camino al Salvador y el camino de la fe. Ahora bien, ¿por qué el autor de Hebreos dice que la palabra es más cortante que una espada de 2 filos? ¿Por qué penetra lo profundo del alma y del espíritu? Y hasta juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Es lo que nos está diciendo el autor de Hebreos. En ese día, permítame darle un poquito de contexto, en ese día las espadas eran el arma principal de un soldado. Los soldados invertían muchísimo tiempo afilando sus espadas.
por los dos lados. Y para que siempre estuvieran listas las espadas para la batalla. Entonces, una espada de dos filos sería prácticamente o particularmente letal. El soldado podía introducir la espada en su enemigo y darle vuelta a la espada y prácticamente era cortante. Y cuando se volvía a dar vuelta a la inversa, entonces también seguía cortando porque era una espada que tenía dos filos. Era letal. Pues ese es lo que nos está diciendo el autor de Hebreos. La palabra de Dios puede penetrar hasta lo más profundo del alma y del espíritu y puede prácticamente discernir cuáles son entonces los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Eso es lo que hace el poder de la palabra de Dios. Mientras que la palabra de Dios también puede suministrar consuelo y alimento espiritual para todos aquellos que creemos en este libro maravilloso, como le he hablado todo este tiempo. También puede ser un instrumento de juicio y ejecución para los que no se han encomendado a Jesucristo, para que los que todavía no han llegado a la revelación completa de Cristo. Algunos también de los hebreos solo aparentaban pertenecer a Cristo, sí, era mucho de apariencia. Y es que en parte estaban persuadidos por su intelecto, por su conocimiento de la Escritura. Pero en lo más profundo de su ser no estaban comprometidos con Él. Era solo apariencia. La palabra de Dios pondría al descubierto la superficialidad en sus creencias e incluso en las malas intenciones que muchas veces venían a ellos. Esa es la primera gran verdad. La palabra de Dios es viva y es poderosa. La segunda gran verdad. La palabra de Dios es verdad y no caduca. Esa es otra verdad que podemos hablar en este momento de la palabra de Dios. Juan 17, versos 14 al 17, dice, este es Jesús el que está hablando. Yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Santifícalos en la verdad. Y oiga esto, tu palabra es la verdad. La Biblia, siendo la palabra del único y verdadero Dios, es la verdad sobre la cual podemos fundamentar nuestras vidas y sin temor a ser decepcionados. Este libro tiene el poder mediante el que Dios, por medio de su Espíritu Santo, es el que trae y produce eso en usted y en mí. Y le garantizo que ni usted ni yo vamos a ser nunca decepcionados por lo que está escrito, que esta gran verdad que está en este maravilloso libro. En esta palabra se habla, como le decía antes, de Jesucristo, el camino, la verdad, como Él mismo lo proclamó, y la vida, lo dice allá en Juan 14, 6. Estas son de las cosas maravillosas que logró para nosotros revelar y ha revelado este libro. Es esta la palabra que dice que si confiesas al Señor Jesús y crees que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Allá en Romanos 10, versículo 9 nos dice esta gran verdad. Y es que no se trata solamente de una frase positiva, ni tampoco de una palabra religiosa. Es la verdad de Dios. Es la verdad de Cristo escrita en este libro. Si la haces real en tu vida, serás salvo. Y si no lo haces, seguramente podrías continuar sin la salvación que Dios ha prometido. La verdad, es tajante, es puntual. No la puedes cambiar, no la puedes alterar esta verdad. Es inalterada. Solo puedes o aceptarla o rechazarla. Esas son las dos opciones que hay. En cambio, la mentira, que es lo contrario a la verdad, tiene 1000 facetas, muchísimas facetas. Cientos de ideologías, filosofías, religiones, van por ahí alegando un lugar en nuestras mentes, y esa es la mentira. El hombre necesita estar actualizándose
estar actualizándose continuamente. Y lo lamentable es que actualizando sus filosofías y teorías para estar de acuerdo a la época o al tiempo. Si hubieran sido verdad estas ideas, estas filosofías, todas estas ideologías, no necesitarían actualizarse. Primera de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Oiga esto, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. También en Primera de Pedro 1:25 dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. La palabra de Dios permanece para siempre. No necesita actualización. El Dios que respaldó esa palabra hace más de 2000 años es el mismo Dios hoy también. No ha cambiado. Dios no necesita actualizarse, es el mismo Dios. Santiago 1:17 también nos dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Escuchó qué lindo esto? ¿Escuchó qué magnífico esto? Algunas veces para el hombre son suficientes unos minutos para cambiar de opinión. ¿Se ha dado cuenta de eso? Es muy fácil, estamos muy propensos a estar cambiando de opinión. La variación es algo muy frecuente en nosotros, pero con Dios no la hay. Ni siquiera la más remota señal de ella, de variar en algún pensamiento que está escrito en este libro. La palabra de Dios, siendo verdad y respaldada por un Dios que ciertamente tiene el fundamento más seguro para nuestras vidas y en el cual podemos aprender sin temor a que no nos fallen sus enseñanzas. Esa es la segunda gran verdad. La tercera gran verdad dice que la palabra de Dios es una fuente de fe para salvación. Y aquí es donde vamos a entrar al texto base de hoy, de la enseñanza de hoy, que está en segunda de Timoteo, capítulo 3. Y vamos a estar del versículo 14 al 17. Pero entonces, ¿por qué quiero proponer esta tercera gran verdad? Que la palabra de Dios es esa fuente de fe para salvación. Pablo le escribe a su discípulo amado, a Timoteo, a su hijo en la fe. Dice, pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Saben algo, familia? En un tiempo como este, en el que usted y yo estamos hoy, estamos altamente propensos a flaquear en nuestra fe. Hay una predisposición muy alta, si usted y yo no estamos conscientes, de poder fácilmente flaquear en nuestra fe. Y hoy quiero hacer personal la frase que Pablo le escribió a su discípulo Timoteo. ¿Cuál es la frase? Permanece firme en lo que has aprendido. Hoy quiero hacerlo personal para usted que me está escuchando. O sea, no deseches con facilidad todo lo que has aprendido acerca de la palabra de Dios. Pablo alentó a Timoteo y hoy quiero alentarlo a que no desmaye, a que no flaquee, a que no se rinda. Sin duda alguna, las personas de las que Timoteo aprendió, de las que Pablo le está escribiendo acerca de las escrituras, fue su madre y su abuela. De hecho, en segunda de Timoteo, en el versículo 1 del capítulo 1, nos lo confirma la palabra. Se lo leo, dice, traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. De eso estoy convencido.
independientemente de lo que está pasando en su vida, quiero traer a la memoria su fe sincera. Esa fe que alguien, escúcheme muy bien, por favor, alguien en algún momento de su vida fue ese instructor para enseñarle acerca de la fe en Cristo Jesús. Yo no conozco su historia, pero yo estoy seguro que hay alguien en su vida que fue ese instructor, fue esa abuela o esa madre de Timoteo, que le instruyeron en las Sagradas Escrituras, que lo llevaron a la fe sincera en Cristo Jesús. Por eso es que quiero motivar, voy a abrir un paréntesis, quiero motivar a todas las madres y a todas las abuelas a que sigan perseverando para ser una Loida y para ser una Eunice, dejándose usar por Dios y transmitiendo con pasión la palabra de Dios a sus hijos y a sus nietos. Cierro el paréntesis porque esto deberíamos de hacerlo todos, pero aquí hay un muy buen ejemplo para ustedes mamás, para ustedes abuelas, de lo que podemos influir en la vida de nuestros hijos, de nuestros nietos, los que ya tienen nietos, para ser una abuela o una madre como Timoteo, de instruir en la Sagrada Escritura a nuestros niños. Las Escrituras siempre apuntaron a Cristo, siempre, y revelaron la necesidad de tener fe en las promesas de Dios. Por esta razón tuvieron el poder para llevar a las personas a reconocer su pecado y su necesidad de justificación en Cristo. Todo ese poder lo tiene la palabra de Dios. Y la cuarta y última verdad que quiero hablarles hoy es: por la palabra de Dios somos transformados y capacitados. Escuchó muy bien esos dos términos, súper interesantes. Transformados y capacitados. Y sigue la lectura en el versículo 16. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Toda la escritura, inicia el versículo 16. Esta es la frase con que inicia. Toda la escritura. Otras construcciones griegas con gramática similar permiten hacer el argumento persuasivo de que la traducción es dada por Dios. Esto es lo que significaría, dada por Dios. Toda la escritura es dada por Dios. Y esta escritura es precisa. Antes les decía que no hay nada que añadir ni nada que quitar. Todo lo que está en este libro maravilloso es la misma palabra de la boca de Dios para usted y para mí, reveladas en un libro. Que hoy mi objetivo principal es que usted se apasione por la palabra de Dios. Es precisa, incluye el Antiguo e incluye el Nuevo Testamento. Dice Pablo, le escribe Pablo a Timoteo que es inspirada por Dios. Podríamos decir que significa respirada por Dios, exhalada por Dios. Eso es la palabra, eso es. En la mayoría de ocasiones Dios dijo a sus escritores de la Biblia las palabras exactas, las palabras precisas que debían decir o que debían escribir. Dios se identifica tanto con su palabra que cada vez que hablan las escrituras, Dios es quien habla. Sí, así es como trabaja Dios. Dios provee el conocimiento mediante la escritura, mediante la palabra de Dios. Y ahí es donde interviene también el Espíritu Santo y trae la revelación para que nosotros podamos obtener la sabiduría de Dios para poner en práctica todo el conocimiento que usted y yo recibimos por medio de la palabra. Aquí todo es esencial, todo. Dios es perfecto. Dios en la Trinidad trabaja de una manera perfecta. Hay una secuencia perfecta, precisa. Y la palabra de Dios es el resultado de este trabajo de la Trinidad revelada a la humanidad.
Hay unos beneficios puntuales de la lectura de esta de segunda de Timoteo, porque dice que la palabra enseña. Dice que enseña. Vamos a dar una leve descripción de qué se trata cuando dice que enseña. Dice, bueno, se puede traducir como doctrina. Enseñanza es doctrina, es lo mismo. Y se refiere a la instrucción divina que suministran comprensión completa de la verdad para la vida y para la piedad. Eso es lo que hace la palabra de Dios, enseña, instruye. También dice que reprende, decía la lectura, reprender. La Biblia es útil para reprender a las personas por su conducta errónea o sus creencias equivocadas. Exponen todo pecado a la luz a fin de que pueda ser tratado mediante la confesión y el arrepentimiento. Esa es otra función muy puntual de la palabra de Dios. Dice que también corrige, es lo que Pablo le escribe a Timoteo. Las Escrituras no solo exponen y amonestan la conducta errónea, sino que también muestran el camino de regreso a una vida piadosa o a una vida en relación con Cristo. Y también utiliza el otro término que dice que instruye. La palabra de Dios instruye. Las Escrituras suministran de alguna forma un adiestramiento positivo, o sea, instruir. Era una actividad relacionada con el entrenamiento de un niño. Vean qué interesante ese término. Somos instruidos en la conducta compasiva y no solo a reprensión y corrección de conductas equivocadas. Eso cumple la palabra de Dios en nosotros. Podríamos hablar de muchísimas más verdades, pero hoy quise enfocarme en estas 4 verdades. Las repasamos. La palabra de Dios es viva y poderosa. Esa es la primera gran verdad. La segunda gran verdad, la palabra de Dios es verdad y no caduca. La tercera, la palabra de Dios es una fuente de fe para salvación. Y la cuarta verdad dice que la palabra de Dios, por medio de la palabra de Dios, somos transformados y capacitados. Y quiero terminar con esto. En un tiempo como este, como le decía antes, aparte de necesario, es sumamente importante no perder el tiempo en buscar respuestas donde no la están. No se desgaste buscando respuestas en los lugares donde no va a encontrar esas respuestas. Todo lo que usted y yo necesitamos está en la palabra de Dios. Le decía que es el manual de instrucciones que tenemos. Es la misma voz, la misma palabra de Dios revelada en un libro. Necesitamos regresar a los inicios, ¿sí? A los fundamentos que han construido la iglesia de Jesucristo. Amar su palabra es mi primera propuesta, amar su palabra, profundizar en ella, meditarla y permítame usar este término, rumiarla. ¿Ha escuchado ese término? Todos los animales herbívoros, vacas, ovejas, cabras, todos esos animales dentro de su proceso digestivo utilizan como primera parte de ese proceso el rumeo del pasto. Dice que más o menos de 30,000 a 40,000 mordidas por día puede dar un animal de estos rumeando. ¿Por qué es que rumean el pasto? Porque quieren extraer los minerales necesarios, las vitaminas necesarias y la fibra necesaria para que el proceso sea lo más perfecto posible. Por eso le digo, la palabra de Dios necesitamos amarla. Necesitamos profundizar en ella. No solamente se quede con la lectura convencional, profundice en la palabra. Deténgase, haga sus pausas, medite en ella. Escucha a Dios. Cuando está leyendo la palabra de Dios, escucha a Dios. Y por eso le digo que me permita usar este término, rumee. Mastique la palabra muchas veces para que Dios utilice la palabra de Dios para nosotros.
Recuerde que cada vez que usted lee la palabra de Dios, es el mismo Dios el quien le habla. Así que apasionese. Esa es mi propuesta. Apasionese por la palabra. Muchas veces gastamos muchas horas en cosas innecesarias. Sí, esa es la triste realidad. Gastamos horas en cosas innecesarias que nos ensucian muchas veces la mente y que en nada nos edifican. Le propongo esto. En lugar de gastar el tiempo en todas estas cosas, invierta el tiempo en la palabra de Dios. Damos gracias a Dios por esta palabra y estoy convencido, estoy completamente convencido que hoy Dios una vez más nos ha hablado con su palabra y Él quiere que hoy demos el paso. Un paso de valientes, un paso de disciplina, un paso de amor y de pasión por su escritura. Encontrar siempre a Dios en medio de este libro. Amén.